Oye, ¿qué opinas? Hay mucha gente que dice, no, es que esta generación de centennials están brincando de un lado a otro, generación cristal, no aguantan nada. Los hemos mal llamado, desde mi punto de vista, y esto es mi punto de vista, la generación de cristal. Yo creo que nosotros somos la generación de cristal. ¿Cómo ves Latinoamérica? ¿Cómo ves México? Para este tema de talento. A ver, Latinoamérica es un semillero natural de gente que va potencialmente a ocupar posiciones varias en los próximos años. Yo creo que el futuro del reclutamiento, que ya hoy es una realidad, está en social media, está en hacerles ver cómo se vive esa cultura corporativa. Cuidar mucho este diálogo que existe entre candidatos, colaboradores y la marca empleadora. Creo que eso es fundamental para poder darles un contexto real de lo que les espera en la vida laboral. Empleo al Día, un podcast de magnetoempleos.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Empleo al Día. Yo soy Lalo Kik de Magneto y el día de hoy nos acompaña Héctor Navarro, un excelente líder en el ecosistema de talento humano, hoy CHRO de Kitsania, que tiene ya presencia en 4 continentes, más de 25, 26 ubicaciones, y feliz de tenerte aquí, Héctor. Muchísimas gracias, Lalo, y un placer estar con el equipo de Magneto esta mañana. Oye, para arrancar, me llamó muchísimo la atención cuando platicábamos. Dentro de tu trayectoria, tú iniciaste tu carrera en el mundo de las ventas en comercial, en la industria financiera, vendiendo medical services. ¿Qué te llevó a dar el paso a recursos humanos y talento? Mira, primero lo que me llevó a la parte comercial fue la necesidad de colocarme en una empresa. Entonces apliqué a muchas vacantes, me quedé en ventas y desde ahí entendí la enorme oportunidad que tienen y tenemos las empresas en conectar a talento como una área clave y crítica del negocio. Me apasionó mucho en Johnson & Johnson Medical Devices lo que hacía talento, pero veía un enorme trayecto todavía por recorrer por parte de marcas de este tamaño. Entonces ahí fue donde me di cuenta que lo que yo quería hacer era estar en un equipo de HR. Fue una enorme coincidencia, de ahí estuve un año en una consultora y fue una llamada con City Express para vender un producto de Talent Attraction, una bolsa de trabajo en ese entonces Monster, lo que me lleva a ser parte de un equipo ya de gestión humana. Y ahí es donde realmente inicio mi carrera. Y empezaste en las áreas de atracción y talento. Empecé en una posición que no existía en ese momento en City Express, le pusimos un nombre muy rebuscado como Talent and Innovation Manager something. Ajá. Y la primera responsabilidad que tuve fue en atracción de talento. Súper. Y creo que hace mucho sentido. A mí me gusta mucho pensar. Hoy más que nunca las organizaciones, los equipos de atracción y talento tienen que ser más parecidos a los equipos de ventas y de marketing, ¿no? Porque no solo por el tema de servicio al cliente interno y al candidato, ¿no? Pero tienen que ser capaces. Para traer el mejor talento tienes que vender muy bien, tienes que comunicar esa marca empleadora. ¿Qué opinas? ¿Qué tan loco está esto de que las áreas de atracción de talento tienen que ser como un eslabón de ventas y marketing también? Yo creo que las áreas de atracción de talento no solamente tienen que ser ese eslabón. Tienen que trabajar con marketing, tienen que trabajar con comunicación interna, porque hoy nuestros colaboradores están en un ecosistema totalmente digital. La mayor parte del mercado laboral tiene ya acceso a una red social que va más allá de las tradicionales de reclutamiento que encontramos en el mercado. Y para poder atraer, inspirar y también darle a conocer a nuestros candidatos potenciales de qué se trata nuestra industria y nuestro negocio, tenemos que generar una comunicación estratégica en la parte de empleabilidad en social media. Y eso tiene que ver con vender y con hacer también atractiva la marca para los equipos que pueden participar en ella. Claro, para que el mejor talento te elija tienes que tener una conexión muy importante. Oye, déjame regresar ahorita, quiero profundizar en esto. Entraste a talento humano, has tenido una trayectoria tremenda creciendo con City Express y ahora dirigiendo el equipo en Kitsania. ¿Qué es lo que te apasiona y te hace vibrar de estar en talento humano y en recursos humanos? Me encanta el poder colocar a las personas en los lugares correctos, pero también talento es un área crítica y clave para la organización. Nosotros
probablemente no generemos un ingreso directo, pero somos corresponsables de que todas las verticales de negocio puedan llegar a sus compromisos y a sus objetivos a través de tener, retener y desarrollar a los mejores talentos, tener líderes equipados y facultados. Hoy talento es un área que tiene que estar totalmente al lado de la presidencia de la dirección general. Es un área también que controla costos, regula la parte del modelo financiero de la nómina en la compañía y además tiene la enorme responsabilidad de conocer muy bien su producto, su servicio. Entonces me apasiona que no solamente es un área transaccional como la veíamos hace algunos años, no hace tantos años. Hoy es un área que tiene mucha vida y que tiene mucha presencia en el cumplimiento de los objetivos de cualquier organización. Eso es lo que me gusta, conectar la estrategia, la táctica con las personas. Sí, y haciendo doble clic en esto que dices, hace no muchos años, y creo que es una crítica común con otros líderes, lo he conversado, muchas veces se sigue percibiendo en las organizaciones el equipo de recursos humanos como alguien que hace altas, bajas cambios, que paga la nómina y organiza las fiestas de fin de año, ¿no? ¿Qué has visto tú en esta evolución? Porque me parece que tienes muy claro, las organizaciones son la suma de su gente, de su talento, y por eso es muy natural que HR, que talento está metido en la estrategia, pero pues eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Me encantaría que nos platicaras mucho de cómo ves esta evolución y por qué es tan relevante que people, que recursos humanos esté metido en la estrategia. Efectivamente, las áreas de talento no siempre están al lado del negocio. Y es una crítica mía y de muchos líderes el que no lo está. Creo que durante muchos años las áreas pudieron navegar en las oficinas, diseñando productos que no necesariamente se podían comprobar en la operación, en el servicio, en el producto que tuvieran como responsabilidad. Hoy las áreas de talento tienen que dejar la comodidad y el confort de esas oficinas y conectarse con la gente, conectarse con la estrategia de negocio, entender de punta a punta qué hace cada una de las áreas que conforman una organización. Tienen que conocer la fotografía de sus líderes, tienen que conocer la fotografía de sus equipos, tienen que ser vigentes, tienen que ir más allá y mucho más rápido que los líderes internos de otras verticales, porque nosotros no somos dueños de la cultura, no somos dueños de la productividad, somos corresponsables y somos guardianes de estos elementos, pero sí debemos de ayudar para que todos dentro de una organización puedan alcanzar sus objetivos. Y tenemos que entender de los números de la compañía, cuál es la situación financiera, qué pasa en las líneas de producción o en las líneas de entrega de servicio, qué pasa en temas de las emociones de las personas. Creo que esa es la enorme responsabilidad que hoy los equipos de talento tenemos que abrazar. Si tú quieres hacer un proyecto que tenga impacto, lo vas a hacer únicamente cuando realmente conoces para quién lo estás desarrollando y cuál es el objetivo de ese producto o proyecto en específico. Completamente de acuerdo. Me gustaría, todo esto, traducirlo, creo que te tocó vivir esta evolución y crecimiento en City Express. ¿Cómo fue esta transformación de pues, un área de recursos humanos tal vez más administrativa a que jugara un rol estratégico en el crecimiento de la organización? Porque además, en los años que estuviste fue un crecimiento pues, bastante significativo, ¿no? Sí, fue exponencial. Cuando yo llegué a City Express teníamos menos de 70 hoteles. Era una empresa 100% familiar, que ya tenía muy claro Luis Barrios, el fundador, hacia dónde quería llevar la organización. Y a mí me invitan a participar justo para darle al equipo de talento un enfoque diferente, mucho más táctico. Lo primero que hice fue evaluar en dónde estábamos y no era coincidencia, pero la mayor parte de las personas que participaban en City Express, incluyendo el corporativo, por supuesto, eran hoteleras. Entonces, teníamos que balancear con prácticas de otras industrias, con otros enfoques, y por eso fue que inició en atracción de talento, para realmente tener la capacidad de atraer mejores prácticas de otras industrias, otro tipo de perfil, candidatos que pudieran reforzar la cultura hacia donde queríamos ir, porque el objetivo era muy claro. Y para llegar ahí necesitábamos incluir otro tipo de personalidades que apuntaran y que ayudaran a que ese objetivo se cumpliera.
nos tocó un proyecto increíble, 3 marcas iniciales, tuvimos que hacer 2 adicionales, participamos como talento en el rebranding de las otras 3. Nos tocó un IPO cuando City Express lanza su oferta pública inicial, estamos en bolsa, hay una serie de procesos que te llevan a la institucionalización y que eso tiene que ver también con la gente, ¿no? Y entonces el enfoque de la compañía fue cambiando de ser un negocio familiar a tener un enfoque de una empresa de muy alto impacto y con un ancho de banda mucho más profundo. Y ahí es donde de manera natural el equipo de talento fue generando iniciativas que ayudaran a que la organización estuviera desde la perspectiva de talento en donde tenía que estar. Era y sigue siendo una organización de mucha innovación, Lalo. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer muchos proyectos. No todos fueron exitosos, pero muchos de ellos sí. Cómo conectar a una persona con el onboarding, cómo conectarla con la cultura, cómo conectarla con la estrategia. Y la enorme ventaja es que siempre tuvimos la disposición y el compromiso también de todos los líderes de la organización para hacerlo posible, ¿no? Entonces, fue todo un journey, casi 11 años en la compañía, y ahí me tocó hacer todo en talento, ¿no? Fue una como carrera, una maestría, un grado de especialización que tuve en talento, porque como ya lo platicamos, yo venía de otras áreas. Oye, y en la industria del servicio y la hospitalidad, que también tendrá que ver con Kitsania, debe ser un reto muy potente permear esa cultura de innovación, de cambio, pues hacia posiciones muy, muy operativas o que también estén en el liderazgo. Me llama mucho la atención. Nada más ¿tienes en mente en concreto una de esas iniciativas que digas, esto ayudó muchísimo a empujar esa institucionalización? Sí, cuando tú les vendes un valor agregado a las personas, a los líderes que van a participar, o sea, los proyectos tienen que tener un resultado y un objetivo final que sea medible, ¿no? Entonces, en City Express se me ocurre nuestro programa de cultura y de inducción que se llama Todo lo que importa, que fue un parteaguas en la manera en la que recibíamos a los nuevos colaboradores, los presentábamos ante la organización y además los capacitábamos para poder desarrollar de manera mucho más ágil, pero con todo el conocimiento, lo que iban a hacer, el branding que tenían que promover, el servicio que tenían que entregar. Fue un proyecto que transformó el delivery de la inducción en la compañía y que nos permitió también tener objetivos muy claros desde que el colaborador llegaba, ¿no? Hasta que el colaborador se desarrollaba. Y obviamente luchas con muchos factores, porque para hacer un programa de inducción exitoso de onboarding, definitivamente tienes que trabajar con los líderes de la organización, haces cambios en lo que ya está dado y a veces mover lo que ya es la zona de confort siempre te va a generar... siempre la gestión del cambio. Exacto, retos, ¿no? Pero fue un proyecto transformador que hoy sigue vigente, obviamente con los cambios que ha sufrido la marca positivamente en los últimos años, pero que nos ayudó a llevar el proceso de inducción de una manera muy eficaz. Y un dato importante es que en City Express el área de talento estaba totalmente centralizada. No teníamos, y a la fecha el modelo de negocio no tiene un head de talento en los hoteles. La responsabilidad la asume el gerente general del hotel junto con el contador para la parte más transaccional de nómina, impositiva, etc. Entonces, voy a hacer un proyecto a través de líderes en cada una de las unidades de negocio. Fue muy interesante, fue revolucionario y la verdad es uno de esos proyectos que siempre te acompañan, te enseñan mucho y yo te diría que ese fue un buen ejemplo de cómo bajar. Qué interesante y qué impresión y pensar hoy que luego la marca pues le iba a comprar Marriott, o sea, tiene como que una serie de pasitos van a tener un impacto gigantesco. Y volviendo a lo que estábamos platicando con el tema de atraer el mejor talento, el tema de social media, primero me encantaría preguntarte, hoy Kitsania tiene una cultura muy marcada, inspiradora, diría que una marca empleadora atractiva, pero ¿qué necesita tener una organización para tener una cultura así? O sea, ¿qué es lo que hace que haya una cultura que atrae? Mira, primero tiene que ser una cultura inspiradora, pero tiene que ser inspiradora y auténtica. O sea, no podemos decir que somos algo que el colaborador no percibe. Tienes que ser congruente con esa cultura inspiradora. Kitsania tiene un storytelling maravilloso. O sea, te soy honesto, yo no tenía idea
de la profundidad de ese storytelling. Y entonces tienes una cultura que inspira, pero también tienes una serie de líderes que inspiran y que están equipados con herramientas para que la gente los voltee a ver. O sea, tú ves al fundador, a la primera línea directiva, y es gente que tiene muchas cualidades que admiras, ¿no? Y que te interesan voltear a ver como potencial colaborador. Eres congruente con tus valores corporativos. Tienes que ser también vigente. Las culturas no son planas. Las culturas, al ser parte de una sociedad corporativa, se mueven, son ágiles, están vivas. Entonces tienes que mantener un liderazgo y un enfoque vigente. Para ello necesitas que las personas que inspiran esta cultura sean vigentes y tengan la capacidad de moverse mucho más rápido que las necesidades de sus colaboradores. También tienes que tener objetivos muy claros. Tienes que tener los valores bien bajados, un sistema de compliance, saber escuchar. Una cultura que inspira también sabe escuchar, sabe involucrar, sabe apapachar a sus equipos, los desarrolla. Creo que son muchos elementos los que forman una cultura de alto desempeño a nivel organizacional. No, en definitiva, me llama mucho la atención que repetiste varias veces el tema de inspirar y tener líderes vigentes que inspiran. Desde el lado de talento humano o en general, en tu opinión personal, ¿qué dirías que se necesita poner alrededor como organización, como ecosistema, para tener esos líderes que inspiran, ¿no? Para habilitar a los líderes, porque muchas veces el liderazgo se queda en palabrería de una charla, ¿no? Pero la capacidad de motivar a la gente, de llevarla a nuevos desafíos, ¿qué puedes hacer como organización? No solo pues, para tener al liderazgo que ya tienes, ¿no? Sino para formar líderes pues desde dentro. Mira, la vida Godín en México nos ha enseñado que el crecimiento profesional no siempre, está alineado a estas capacidades que tiene que tener un líder. Hoy las organizaciones tienen la enorme responsabilidad de poner a gente que tenga las características que se necesitan. Muchas veces hay comodidad, miedo, incertidumbre para mover a las personas que tienes que mover o para desarrollar, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que tener claro una compañía es cómo se tiene que ver una persona para ser exitosa en tu negocio. Porque no todas las personas funcionamos en todas las empresas, ¿no? Creo que hay muchas características de los colaboradores que podemos buscar todos por igual, pero hay muchas que hacen un fit especial con las compañías. La parte de vigencia es salir de esos esquemas que ya están viejos de gestión, esos esquemas donde las altas jerarquías, estas organizaciones pesadas, tan verticales, era lo que desarrollaba y era lo que pues, se hacía responsable de toda una organización. Hoy tienes que tener un enfoque mucho más plano, tienes que tener mucha apertura, tienes que tener mucha resiliencia, tienes que tener una capacidad de escucha muy desarrollada, tienes que ser sensible hacia las necesidades de tus equipos, desde lo muy general a nivel negocio hasta el equipo directo. O sea, ¿qué tanto conoces a la gente que está contigo? ¿Conoces sus motivadores? ¿Sabes cuáles son sus principales preocupaciones, pasiones? Tienes que desmenuzar mucho esa responsabilidad de líder a través de las personas. Y si no lo haces, puedes tener una persona que técnicamente sea un avión. Pero para una posición de people necesitas tener competencias muy claras, ¿no? Entre las que te dije seguramente habrá más, pero es importante que las organizaciones tomen esa responsabilidad y se aseguren de que tienen gente que puede cumplirle a sus equipos. No solo la organización en temas de rentabilidad, que eso es muy importante también, porque al final generamos, sino también en tema de gente. Van hoy de la mano. Productividad y la parte de gente hoy es un matrimonio y así lo tenemos. Sí, sobre todo para el tema de pues, retención, permanencia de la organización. Otra vez, ¿hay algún ritual o una táctica concreta que creas que desde el área de talento humano se puede hacer para que las otras áreas dentro de sus equipos de liderazgo y de management, toda la gente que dirige personas, tenga, digamos, estos elementos de líder inspirador, quizá, por así decirlo? Pues mira, hay muchos retos siempre porque trabajas con las emociones de las personas, trabajas con sus puntos de partida, con sus horas de vuelo, con sus entornos, ¿no? Entonces es muy difícil realmente poder desde talento hacer el cambio. ¿Qué hace la diferencia? Involucrar en este ritual
a las personas que pueden ser embajadores del cambio, de la transformación. Y esto viene desde la cabeza. Entonces, en Kitsania, claro que entrevistamos para traernos al mejor talento del mercado, pero gran parte del enfoque de todo el proceso de selección está en entender si el candidato potencial tiene los ingredientes que se necesitan para inspirar mi cultura, ¿no? Javier es una persona que realmente busca que sus candidatos conecten con el propósito de Kitsania como marca. Y creo que esta parte de involucrar al hiring manager y de hacerlo también corresponsable de traer un perfil que se adecue no solo al modelo de negocio, sino al tipo de cultura y organización que tenemos, es importante. Entonces, el ritual sería eso, verlo más allá de talento y hacer una responsabilidad corporativa. Asegurarnos que todos entendemos lo que es un liderazgo para nuestra compañía y asegurarnos en el proceso de reclutamiento y de desarrollo que esto pase. Sí. Que muchas veces en las organizaciones hay una pelea entre el hiring manager y el reclutador, porque el hiring manager dice es que yo necesito este tipo de candidatos y recursos humanos no está entendiendo lo que necesito. Allí hay un puente bien importante que crear con los clientes internos y luego todo lo que puede hacer desde el área de people para que, digamos, el hiring manager no va a ser experto. O sea, el tema de contratación es un arte, ¿Sí? ¿no? Yo creo que nadie puede decir que es completamente experto, pero muy interesante, o sea, ver cómo involucrar y que el equipo de talento empape o ayude al hiring manager a identificar estas cosas que decías. Puede ser alguien muy talentoso en el papel, con una excelente trayectoria, pero si el fit cultural no está ahí, si estos elementos no se dan, pues probablemente va a terminar saliendo de la compañía o no funcionando, ¿no? Claro, y para hacer esto posible necesitas conocer a tus líderes, a tus hiring managers, ¿no? Lo primero que tienes que hacer cuando estás en un área de atracción de talento es conocer a la gente que le estás reclutando. O sea, también hay cosas que son inamovibles, características de los líderes que están dadas, ¿no? Entonces tienes que entender cómo es Lalo, ¿no? Cómo es Lalo en su management, qué le gusta a Lalo, cómo se siente él más eficiente y es más ágil, con qué tipo de personalidades, y tratas de buscarlas, pero también entiendes la posición, la entiendes mucho más allá del job description, o sea, entiendes cuál es la responsabilidad que está buscando en Lalo, cuáles son esos objetivos que lo van a evaluar, tratas de hacer un research mucho más profundo para tener un porcentaje de falla menor, porque aún así tú dijiste, es un arte, o sea, puedes tener un proceso increíblemente ejecutado punta a punta y de repente resulta que no era el candidato ideal para la compañía, ¿no? Pero vas minimizando ese error a través de la relación que talento tiene con sus hiring managers y por eso es importante también el conocimiento del negocio, porque sabes qué estás buscando, qué piensa, cómo se ve. No eres ni serás el especialista técnico, pero tienes la capacidad y la obligación de entender cómo funciona esa ecuación. Creo que eso ayuda de manera muy importante a que los procesos sean mucho más, no diré rápidos, pero más eficientes, ¿no? Y y también controlar y saberte controlar. Uno de los errores que yo he cometido en estas horas de vuelo que tengo es que de repente sientes esa prisa y dices, pues no, vamos a pasar al candidato porque cumple. Y tienes ese hunch de que no va a ser el mejor candidato, pero lo pasas. Y ese es un error muy común en las áreas de atracción de talento. Nos cuesta reconocerlo, pero a veces es cubrir como una cuota, ¿sabes? Tenemos que sacarnos ese chip y enfocarnos en lo que es importante para la compañía. Y por eso tienes que tener una relación cercana con tu hiring manager para poder decirle, oye, aguántamelo. Voy tarde, pero te voy a traer al mejor candidato o al mejor set de candidatos. Sí, ese balance debe ser muy complicado, ¿no? Sí. El negocio tiene la presión de que cada día que no tienes ciertas posiciones estás perdiendo dinero, ¿no? Exacto. Muy, muy, muy interesante, Héctor. Oye, y líderes que inspiran una cultura vigente que atrae. Hoy, recuérdame, ¿cuál es más o menos la edad promedio de la plantilla de Kitsania? Porque me imagino pues, estás trabajando con niños desde gente muy joven, ¿no? Sí, a ver, en el frontline de Kitsania, todos aquellos que son responsables de entregar nuestra estrategia tienen en promedio poco menos de 24 años. O sea, es gente muy joven, son chavos. O sea, nosotros somos unos señores para ¿no? Entonces es una generación mucho más centennial. Yo diría que el 60-65% de mi frontline está ya 100% en la generación centennial. Oye, ¿les pagas en Kitsos o sí en
Mira, me encantaría hacer una combinación, un paquete de conversaciones. No, los kits siguen siendo parte es nuestra moneda nacional, definitivamente. Pero justo es no solo lo que les pago, sino lo que les ofrezco. Sí, o sea, el tema del salario emocional, ¿no? Haciendo referencia al tema de los hechos, debe ser muy relevante ahora para las nuevas generaciones, ¿no? Para todos. Yo diría que para todos, porque las organizaciones han cambiado y por lo tanto los líderes en todas las generaciones. O sea, hoy te encuentras gente que tiene 50, 60 años, que está a punto de la jubilación y que su evaluación de la salud emocional es muy diferente a la que tenía hace 5 o 6 años. Hoy ponemos más atención en esos temas. Y definitivamente los chavos, estas generaciones centennials, es algo que ya viene y que está. Y que si no lo trabajas y si no lo entiendes, eres obsoleto. No estás siendo vigente como negocio y como marca empleadora. Claro. Oye, ¿qué opinas? Hay mucha gente que dice, no, es que esta generación de centennials están brincando de un lado a otro, generación cristal, no aguantan nada. Y es verdad, y puedes encontrarte con un chavo de esa edad que ya tiene 3 experiencias profesionales. O sea, saliéndonos de este ánimo de criticar AI, creo que hay muchas cosas positivas. ¿Qué rescatas tú? Y sobre todo, ¿cómo ves tú que va a tener que evolucionar la atracción de talento para que esa masa poblacional de esta generación de los centennials elija participar en las organizaciones? Mira, nosotros siempre partimos de evaluar una generación por sus características, lo cual me parece muy válido porque desde un enfoque digamos, de segmento te ayuda a entenderlo desde muy alto nivel. Los hemos mal llamado, desde mi punto de vista, y esto es mi punto de vista, la generación de cristal. Yo creo que nosotros somos la generación de cristal, porque a nosotros nos cuesta mucho más trabajo romper esos techos que nos impuso la vida godín y la vida corporativa, ¿no? Estos chavos nos han enseñado que la agilidad es importante, que la salud emocional es importante y que no somos Lalo afuera de Magneto y Lalo dentro de su vida personal. O sea, sigues siendo la misma persona y tienes los mismos elementos que te preocupan y que te inspiran en tu vida personal y profesional. Es una generación que no tiene miedo a opinar. Hay que ayudarlos a encauzar estas opiniones, ¿no? Y eso se hace a través del liderazgo y desde la cultura corporativa. Pero es una generación que quiere participar, que quiere estar y quiere ser vista. ¿Y cómo no va a ser visto si nacieron con un enfoque de social media? Entonces, es una generación que nos ayuda también a revolucionar la manera en la que estamos creando los procesos de la compañía. Y obviamente, pues esto incomoda. Esto incomoda porque te hace que te salgas de la zona en donde has trabajado toda tu vida, con esta vida que entiendes desde todos los años que tienes de experiencia, y te mueven. Los chavos mueven a las organizaciones. Y a mí me da mucho gusto que hoy tengamos una generación que nos mueva tanto, porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestros modelos de negocio, nos va a ayudar a mejorar a las empresas desde enfoques diversos. Retos, muchos, ¿no? Yo creo que hay muchos retos y que todavía las empresas tenemos que enamorar, inspirar a través de la marca. Hoy creo que la obligación que tenemos las marcas empleadoras es de hacerle ver a los candidatos potenciales, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos vivir esa experiencia dentro? Y ya no te tiene que hablar un vocero institucional. O sea, imagínate que en Kitsania, en Careers, son los chavos los que les están hablando a los chavos. O sea, es la gente que está en la operación, la que lleva el programa de TikTok, de Instagram, todo lo que es Careers. Tratamos de conectar a los potenciales candidatos con lo que van a vivir en el journey de estar dentro de Kitsania. Yo creo que el futuro de reclutamiento, que ya hoy es una realidad, está en social media, está en hacerles ver cómo se vive esa cultura corporativa. Cuidar mucho este diálogo que existe entre candidatos, colaboradores y la marca empleadora. Creo que eso es fundamental para poder darles un contexto real de lo que les espera en la vida, Body. No, completamente de acuerdo. Y me gusta mucho que dices, incomoda, pero creo que ayuda a mantener esa vigencia y hay mucho que aprenderles. No sé si tengas por ahí una historia de algo que, pues, gente de tus equipos, de los centennials, que en este ejercicio de escuchar a estas generaciones, que han traído innovación y procesos nuevos, porque muchas veces ahí vienen a quejarse y, o sea, entiendo el tema perfectamente que nos incomoda, pero me encantaría que platicaras, si tienes en mente a alguien o un grupo de personas de tu equipo
que haya hecho algo que les ha enseñado, digamos, a los vieja escuela o los mayores, ¿no? Sí, mira, puntualmente creo que este ejercicio de llevar el reclutamiento a social media, o sea, hoy está siendo coordinado por una persona que es de las más jóvenes de mi equipo en colaboración con otra persona que tiene un poco más de edad, pero las dos no hacen más de 42 años en conjunto, no, perdón, de 45 años en conjunto. Y el poder tener a dos personas de la generación que están desarrollando la plataforma de reclutamiento es el que puedas entender lo que quiere ver un chavo. Yo la neta es que soy obsoleto en TikTok, no sé cómo hacer un TikTok, pero ¿qué crees? Ellos saben cómo hacer un TikTok, ¿no? Lo ayudamos y reforzamos este proceso con comunicación interna, que también tengo una líder que entiende muchísimo lo que significa la comunicación del colaborador y que además sabe cómo piensa, cómo siente el colaborador en Kitsania. Entonces es un proyecto que viene desde la petición y desde ponerlo sobre la mesa de una persona muy joven en el equipo que hoy me da un ancho de banda importantísimo, que hoy me genera un volumen de candidatos que además vienen mucho más segmentados, Lalo, porque ya entienden de qué se trata el trabajar en Kitsania. Y no solo eso, también desarrolló un programa de reclutamiento en donde el colaborador vive en su etapa de entrevista una especie de festival de reclutamiento, en donde va a hacer las actividades, por lo menos las más importantes y básicas del rol que va a ejecutar. Entonces él lo hace, se da cuenta. Sí. O sea, se da cuenta que va a tener que tener ciertos skills para poder estar desarrollando de manera exitosa su rol, pero también Hiring Manager lo está observando. Entonces, imagínate qué rico es que tú estás buscando gente para industria. Industria son los que coordinan todos los establecimientos y las actividades de Kitsania. Sí. Y tú puedes ver que es una persona que cumple en el momento en el que lo estás observando fuera de un espacio tradicional de entrevista. Creo que este es el gran ejemplo de lo que hace la colaboración, porque lo trajo una persona que es muy joven, que está con otra persona joven, centennials. Nos ayuda la gerente de comunicación interna, que es una máster en entender el diálogo hacia colaboradores. Pero además esto no es posible si tu operación y si tu compañía no se involucra en el proceso. Creo que este es el ejemplo de cómo podemos traer desde los chavos un proyecto que tenga impacto y vigencia en la organización. Oh, increíble. Súper, súper bien. A ver, sácame una duda, porque tengo entendido que, pues, 26 ubicaciones, 4 continentes. Hoy los procesos generales desde México los proyectan a pues, las diferentes ubicaciones en el mundo. O sea, toda esta parte de aprendizaje, de atracción de talento, esos procesos ustedes los establecen desde México y los envían a las demás ubicaciones. El proceso inicial se genera en México, las pruebas pilotos se corren en México. Ya que son exitosas, las podemos exportar a nuestro modelo franquiciado. Evidentemente la franquicia decide cómo adoptar ciertos proyectos que pueden ser muy innovadores, como el de social media. En el 2022 lo presentamos en el Summit de Kitsania. Y la verdad es que yo no esperaba una respuesta de este tamaño con el equipo de franquicias, porque yo pensaba que ya lo hacían. O sea, tenemos mercados muy evolucionados, ¿no? Estamos en Japón, estamos en Corea, donde esto es una realidad ya para muchas marcas. Y nos dimos cuenta que podemos incidir de manera positiva en sus procesos. Entonces, somos responsables de estandarizar y de controlar con ese compliance también los procesos de gestión a nivel franquicia. Pero también les damos herramientas que mantienen vigente sus procesos a nivel local. Y ellos tendrán la enorme responsabilidad de adaptarlos, porque los públicos pueden cambiar y las realidades de cada región también pueden cambiar. Pero sí les damos estos, digamos, proyectos para que los puedan implementar. Muy, muy interesante. Y debe también tener un reto importante, permear la cultura y llevarla a otras geografías, ¿no? Debe ser muy diferente contratar aquí en México que en Japón, o que creo que en Indonesia también están. O sea, en Asia debe ser completamente diferente, ¿no? Pues son procesos diferentes porque las culturas corporativas son distintas, ¿no?
Pero al final el enfoque sigue siendo el mismo y cada vez más las barreras geográficas se van diluyendo. Porque esta conectividad que vivimos todos los días, estar en unas plataformas que te permiten ver lo que está pasando en Japón y en Asia, también han hecho que las prácticas se vuelvan más fáciles de implementar. Seguimos batallando a nivel local, a nivel mundial, con los mismos temas de resistencia, ¿no? De los miedos que puedes tener, la incomodidad. Pero yo creo que el bajar la cultura ha sido un elemento que caracteriza mucho a Kitsania. Cuidamos muchísimo el cómo bajamos la cultura a nivel global. Desde el nacimiento de una franquicia hay un proceso que se asegura que la cultura esté totalmente bajada y entendida en lo local. Hasta en el día a día participamos con muchas iniciativas para constantemente reforzar, inspirar a nuestros colaboradores en todo el mundo sobre lo que es Kitsania. Y esa sí es una responsabilidad 100% del gobierno central. No, me parece muy interesante. Yo con toda la gente con la que he platicado que ha colaborado en Kitsania, desde que entra en el proceso de reclutamiento hasta que sale y hace su anuncio en LinkedIn de me voy feliz, ¿no? Creo que también se ha vuelto una catapulta interesante de talento. Me parece increíble y creo que podríamos echarnos mucho tiempo platicando de la cultura. Solo para cerrar, última pregunta y antes de llegar a la dinámica de cierre. ¿Cómo ves Latinoamérica? ¿Cómo ves México? Para este tema de talento hay mucho, pues sí, rotación, todos padeciendo los mismos problemas en la industria de entretenimiento y servicios. ¿Cuál es tu perspectiva? Ya habías mencionado, todo se va a mover hacia social media, pero ¿cómo ves, digamos, el futuro del talento en Latinoamérica? Latinoamérica es un semillero natural de gente que va potencialmente a ocupar posiciones varias en los próximos años. Es una sociedad muy joven. Es una sociedad que va a proveer a muchas industrias de talento. Latinoamérica tiene características increíbles como nuestra vibra, nuestra calidad, nuestro enfoque en el servicio. Y creo que eso es algo que tenemos que explotar independientemente de la geografía. El futuro del trabajo para Latinoamérica está en la especialización. Yo creo que necesitamos fomentar desde el nivel gobierno hasta el nivel de empresa que la gente tenga especialización para poder tener talento mucho más capacitado en los technical skills, pero también en la parte de gestión del factor humano. Yo veo a la TAM como una región que no solamente tiene este potencial, sino que también va hacia allá, ¿no? Cada vez vemos empresas de muy alto nivel llegando a distintas geografías en Latinoamérica, porque es obvio, hay mucho talento y creo que es una responsabilidad en conjunto con las empresas también el poder tener una base de colaboradores facultados, capacitados. La rotación la vamos a ver a nivel global, es algo que está pasando. Ya esta idea, desde mi punto de vista obsoleta, de pasar 10, 15 años, 20 años en tu empresa, no es para todos. A lo mejor es para ti y a lo mejor es para mí. Yo estuve 10 años en City Express, poquito más, ¿no? Y me encantó y lo disfruté. Pero habrá gente que no lo ve así. Y creo que cada vez más la movilidad y la capacidad de tener trabajos híbridos y de proyectarte en tus necesidades personales va haciendo que la rotación tenga un contexto que ya no tienes que ver como negativo en las empresas. Está dado. Claro. Ahora, ¿cómo trabajas con él? No sería la pregunta. No, fenomenal. Oye, siempre para cerrar tenemos un ejercicio. La gente de la audiencia nos comparte algunas preguntas antes. La idea es una ronda rápida, que tu respuesta sea de 20 segundos, lo primero que te venga a la mente. Y nos pregunta, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que está queriendo hacer un career shift? Alguien que se quiere mover de una industria a otra o de una posición. ¿Qué diría? Que no tenga miedo, que lo haga. Yo tuve un career shift de comercial a HR, solamente hay que tener claridad de cómo lograr y cómo llegar ahí. Pero el miedo, quítatelo y date muchísima fuerza, lo vas a lograr. Si lo quieres hacer, lo vas a lograr. Súper. Aquí, segunda pregunta. ¿Cuál es tu red social favorita y en la que eres más malo? Creo que esta ya la respondiste en el episodio. Pues uso mucho Instagram, me encanta y tengo áreas de oportunidad, muchas en TikTok. El equipo me sigue tratando de ayudar. Súper. Sí. Y esta que me pareció muy interesante, de alguien desde Colombia. Si tú fueras a contratar un colaborador en Kitsania, ¿qué son esas 3 cosas que tiene que tener sí o sí? La primera, pasión. Pasión, que se note que le gusta Kitsania, que le gusta lo que va a hacer en Kitsania, que emane
esta parte natural de dar un servicio. La segunda es que tenga la capacidad de escuchar. Es importante que seamos buenos escuchas para poder aprender y ser mejores siempre. Y la tercera es que tenga muy claro lo que quiere hacer dentro de Kitsania. Para mí es importante que cualquier candidato sepa qué quiere y por qué nos está eligiendo. Esas serían las tres, ¿no? No, fenomenal. Pues otra vez muchas gracias por el tiempo. Creo que fue una conversación muy enriquecedora. No sé si tú quieras compartirle algo más a la audiencia, a esos candidatos que están buscando su siguiente reto profesional, otros líderes de talento humano que nos escuchan, o si bien tenemos que dejarlo para una próxima ocasión. Pues agradecerte el espacio a ti, Lalo, y a Magneto por la invitación. Siempre es un placer. Y no, nada, decirles a las empresas y a los líderes que están allá afuera que se mantengan vigentes y que no tengan miedo de tener un abordaje distinto de liderazgo. Creo que eso va a hacer la diferencia en sus carreras y sus resultados. Muchas gracias. No, fenomenal. Gracias a ti. Pues. Empleo al Día, un podcast de magnetoempleos.com.